3, 2, 1, si dejo, listo, ahí está, para que quede grabando de todas formas por si no sirve de algo. Entonces, primero verificamos, entonces, son linealmente dependientes si uno es múltiplo escalar y no son múltiplos escalares ninguno de estos vectores, como les estaba comentando. Y otra forma es verificando que su determinante es diferente de 0. Por ejemplo, en este caso, 1 por menos 1 me da menos 1, menos 1 por 1 me da 1 y menos 1 me da menos 2. Entonces, no, es un valor diferente de 0, por tal no es linealmente dependiente, ¿sí? Para que tengamos en consideración esa partecita. Me lo voy a llevar aquí para una hoja Word para poder rayonear de mejor manera. Entonces, en este caso, su determinante, el determinante de esto es menos 2. Por tanto, diferente de 0, entonces linealmente independientes, ¿sí? Para que tengamos en consideración. En este caso me da 2 por 2 me da 4, menos 3 por 3 me da 9, entonces 4 menos 9 me da menos 5. Al ser menos 5 diferente de 0, pues son linealmente independientes, ¿sí? Perdón, verifico si fue que alguien llegó y necesita que le den a admitir, que no falta que no se hayan conectado con el correo institucional. Listo, entonces son linealmente independientes. En este caso, 11 por 4 me da 44 y 0 por 0 me da 0, por tanto me da 44. Y siendo 44, pues son linealmente independientes. Y en ese caso, pues corroboramos con la parte de abajo, porque la parte de abajo me dice cuáles de los siguientes pares de vectores es un conjunto generador, o sea, esto que es un conjunto generador, eso significa que es base, una de las bases, ¿sí? Una de las bases para R2. Entonces, si son linealmente independientes, sirven como base para R2. Entonces, sirve como base, sí, sirve como base, sí, sirve como base, sí. Miremos acá, en este caso me da menos 33, menos 66, porque menos por menos me da más y el menos de la fórmula de las determinantes, esto me genera menos 99. Son linealmente independientes, también me genera. En este caso me da menos 8, y acá me da menos 8, también, o sea, menos 16, siendo linealmente independientes. Entonces, cada uno de ellos me genera que son linealmente independientes y si avanzamos en el concepto, entonces cada uno de ellos me genera R2. ¿Sí? Cada una de estas parejas, en efecto, me genera R2. Entonces, esa primera partecita, para que lo tuvieran en claro, quería retomar desde la autoevaluación para que ustedes lo supieran. Entonces, ¿cuáles de los siguientes conjuntos debe ser linealmente dependiente? Entonces, acá, ¿cuáles serían dependientes? Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, acá, A, ¿por qué me da D? Pues no, ni idea. B, ¿por qué me da E? No, ni idea. Entonces, no se tiene una garantía, en este caso de forma general, que ellos sean múltiplos escalares. Entonces, pues no son linealmente dependientes. En este caso, tampoco, a pesar de que necesitaría mínimo 2 vectores, en este caso tengo 3, y la combinación de 2 de ellos, con tan solo 2 de ellos, pues ya me da que son independientes, entonces no, en este caso no son dependientes. Vamos a ver acá, tendría que garantizar que este determinante diera 0, pero pues es la única forma. De igual forma acá tendría que garantizar que que al determinante de cualquier tripla de vectores, cada triple de, si cojo los 3 primeros y ello el determinante me da 0, en ese caso serían dependientes. Si cojo los 3 últimos y su determinante me diera 0, eso sería que fueran dependientes. Si cojo el primero y los 2 últimos, o si cojo los 2 primeros y el último, cualquiera de esas combinaciones de A3, si me generara igual a 0, porque aquí me está diciendo que son números reales, pues en ese caso, si fuera igual a 0, diría que son dependientes. Entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos debe ser linealmente dependiente? Pues ninguno, porque no sabemos, a no ser que tengamos la posibilidad de garantizar que A, B y C, por ejemplo, fueran 0, si una fila es igual a 0, o si una columna es igual a 0, o si una columna o fila
es múltiplo escalar de la otra, entonces sería la única forma para garantizar que el determinante me diera 0. Entonces tendría que colocar muchas condiciones para poder garantizar eso. Entonces, ya aquí viene una explicación. Mira, aquí está. Entonces, primero y segundo, todos. Bueno, todos son linealmente independientes y todos generan. En este caso me dice en el tercero que B y D. Venga, a ver, miramos qué es lo que dice B y D del tercero. ¿Cómo se puede B y D? B y D, ¿por qué son linealmente? Bueno, ¿cuáles de los siguientes conjuntos debe ser linealmente dependiente? Bueno, ¿por qué B y D lo plantean así? Bueno, aquí ya entonces aprendemos algo nuevo. Cuando hablábamos, ¿sí? Cuando yo les comentaba que coger cualquier tripla de estas, ¿cierto? Cuando hablábamos de coger, en esas triplas que aparecen acá, ¿sí? Como aparecen 3 vectores y con tan solo 2, o sea que tengo uno más, en este caso, los 2 primeros me pueden generar el tercero, ¿sí? Entonces, por eso es que plantean acá que sean dependientes, porque uno de ellos se podría obtener con tan solo 2, ya genero R2, ¿sí? Pues un tercer vector que tenga en R2 será posible obtenerlo como una combinación lineal de R2. Entonces, ¿cómo así? Si yo tengo, para este caso, les comento, entonces, ¿qué es lo que está planteando el libro? Si yo tengo 2 menos 3, 1, 4, y tengo 3, 5, digamos, en este caso. Entonces, en ese sentido, yo puedo garantizar que estos dos son linealmente independientes. ¿Por qué linealmente independientes? Inventados, no es algo que tenga guardado. Yo me acabo de inventar esos números, pero sé que si yo hallo el determinante de 2, 1, menos 3, 4, ese determinante 2 por 4 me da 8, más 3 me da 11. Por tanto, son linealmente independientes estos dos. Pero siendo independientes estos dos, ¿sí? Lo que nos dice la teoría es que el tercero se puede obtener como una combinación lineal de ellos. ¿Cómo así? A veces el 2 menos 3 más B veces el 1,4 me puede generar el 3,5. Y entonces uno dice, o sea que si yo hallo la solución de ese sistema de ecuaciones, el 2a más b es igual a 3, y el menos 3a más 4b es igual a 5, sí, y usted lo soluciona por el método que quiera, si usted quiere por igualación, sustitución, eliminación, Gauss-Jordan, cofactores, inversas, como lo quiera. Digamos que vamos a hacerlo fácil, y para hacerlo fácil vamos a multiplicar esta fila por menos 4, Y entonces cuando yo multiplico por menos 4, pues me queda menos 8a, me queda menos 4b y me queda menos 12. Y en ese sentido, después que se le está acabando la tinta al marcador, mentiras, coloquémoslo más oscurito, y entonces voy a hacer ahora la suma de estos dos, de estas dos, haciendo eliminación. Entonces, en este caso, menos 3 menos 8 me da menos 11a, más 4b menos 4b se eliminan, y entonces me queda 5 menos 12 me da menos 7, por tanto a es igual a menos 7 sobre menos 11, que es equivalente a 7 onceavos. Ese es el valor de a. Y ya tengo el valor de a. Teniendo el valor de a, puedo hallar el valor de b. Entonces, ¿en qué ecuación? En cualquiera de las dos. Entonces, digamos que yo voy a colocar la primera, la que dice 2a más b es igual a 3, y voy a reemplazar a por 7 onceavos. Entonces, 2 por 7 onceavos más b, eso es igual a 3. 2 por 7, 14, entonces me queda 14 onceavos, eso más b es igual a 3. De aquí, perdón, voy a dejar que separemos esto para que nos quede. Y entonces, continuando en este pedacito para que me quede todo ahí, el 14 onceavos, como es positivo, pasa al otro lado negativo, entonces b es igual a 3 menos 14 onceavos, que al hacer la resta de fracciones me va a quedar
33 menos 14 sobre 11, eso es igual a 33 menos 10, 23, menos 4, 19, entonces 19 onceavos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta tripla de vectores o de cualquier tripla de vectores? Y es algo que tenemos que considerar, que cuando necesito R2, con tan solo 2 vectores puedo generar R2. Pero si tengo 3 vectores, en este caso, los 3 vectores, con 2 de ellos ya genero R2. El tercero me sirve como combinación lineal de los otros 2. Y entonces, ¿y cuáles escojo? ¿Los 2 primeros, los 2 últimos o los de los extremos? No, con cualquiera de ellos, con cualquier pareja que su merced garantice que son linealmente dependientes, ¿cierto? Independientes, qué pena, independientes, ya con eso su merced garantiza que se puede obtener el otro vector como combinación lineal. ¿Qué podría pasar de pronto? Que tuviéramos un ejemplo de pronto 2 menos 3, acá menos 4, 6, y acá, uy, qué pena, no, no igual, y el otro vector 5 menos 1. Entonces, si nos damos cuenta, pregunta, en este ejemplo, ¿esta tripleta de vectores son linealmente dependientes o independientes? Se supone que son linealmente dependientes porque son múltiplos escalares, ¿no? Los dos primeros ya son linealmente dependientes, los dos primeros son linealmente dependientes, si nos damos cuenta, estoy multiplicando por menos 2, ¿sí? Para que se obtenga el primero, pero con los dos, con este y con este, son linealmente independientes, entonces yo podría coger el 2, 5, el menos 3, menos 1, ¿sí? Porque estos dos son linealmente dependientes, ¿sí? Pero estos dos, su determinante, mírelo, en este caso me da menos 2, más 15, me da 13, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿generan R2? Sí, con dos de ellos, ya tengo dos de ellos generando R2, ¿sí? Y el otro, ¿y cómo podemos obtener el otro? Pues yo le puedo plantear, así nomás al pinochazo, le puedo plantear que teniendo a veces el 2 menos 3 más b veces el 5 menos 1, puedo obtener el menos 4 sextos. Y a pinochazo, como le indico, ¿qué pasaría si a es igual a menos 2 y b es igual a 0? Sin necesidad de hacer el sistema de ecuaciones. Pues cuando multiplique b por 0 se elimina el segundo término. Y como a es menos 2 en este planteamiento, pues menos 2 por 2 me da menos 4 y menos 3 por menos 2 me da el 6 que tenemos acá. Entonces, mire que ya tenemos que es linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces, de una vez ya vimos que hay uno múltiplo escalar. ¿Sí? Y pues con el otro podemos ya obtenerlo, entonces en efecto es linealmente dependiente. Hasta ahí estamos claros de los ejemplos que quería que viera de dependencia lineal o independencia lineal. Profe, disculpe, entonces una pregunta. Siempre que tengamos o sea, en R2, una tripla Exacto. de vectores, entonces podríamos determinar que son linealmente dependientes porque entre dos, pues podemos hallar el determinante, ¿sí? Pero ya con tres hallamos una solución del Con sistema. el tercero, con dos de ellos podemos hallar una combinación lineal que me permita obtener el tercero. Entonces, en este caso, si llamamos al vector acá, digamos que llamamos V, U y W, con V y con W obtuvimos el U, ¿sí? Obtuvimos el tercero. Entonces, y es más, el primero y el segundo ya son linealmente dependientes, entonces ya son dependientes, ¿sí? Entonces, como decía el compañero, ya estos dos son dependientes. Y si quisiéramos coger esta dupla, el V, este V, y coger el W, podríamos generar el tercero. Entonces, de cierta forma, ya con tres, podemos decir que hay uno que depende de los otros dos. ¿Sí?
Yesenia. Sí, señor. Y eso aplicaría entonces para El el de taller 3 por anterior, 3. ¿verdad? Sí, señora. Sí, entonces, en el de 3 por 3, en el de 3 por 3, si tenemos estos 4 vectores, pues ya, ¿qué podemos inferir de acá? Que con 3 vectores ya genero R3. Y el otro lo podríamos obtener como una combinación de los 3 anteriores, digamos en este caso. Entonces, si yo tuviera estos nomás, voy a irme para allá. Acá, control B. Estos 3, teniendo como referente, yo podría multiplicar M por el primero más N por el segundo más P por el tercero y que nos diera el cuarto vector. Entonces, podríamos hallar un sistema de ecuaciones con 3 tan solo genero R3. Pues con el otro puede ser resultado de una combinación lineal de U, de B y de W. Puedo decir M veces V más, bueno, aquí era U, para cogerlos en el orden que les nombré. M veces el U, N veces el V y P veces el W me dan el otro que llamemos, no sé, R. ¿Sí? Digamos que este es R. El vector R, el vector U, W y V. Entonces, se puede obtener con la combinación lineal de 3 de ellos el cuarto. Entonces, por eso se dice que son linealmente dependientes, porque necesitaría tan solo tener 3 que fueran linealmente independientes. En este caso, el cuarto depende de los otros 3. Entonces, por eso hablamos de que son linealmente dependientes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, Pirili? No por Olo. Sí, Piriri. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora continuamos. De igual forma, si llegan a necesitar este taller, pues este rayonero, aquí aparece. Aquí aparece, no, sino yo procuraré guardar este PDF y si algo se los comparto de lo que escribamos hoy. Un instante. Listo. Entonces, ahora miremos esta partecita, pues es más teoría. Miremos los casos siguientes, a ver qué dicen acá. A una matriz 3×3 con determinante igual a 0, entonces los renglones A son vectores linealmente dependientes de R3. Bueno, entonces, miremos acá qué es lo que nos están planteando. Perdón, me llevo estos comentarios y tratamos de darle la lógica a lo que tenemos acá. Pran. Quite. Listo, control B. Listo. Entonces, Perdón, acá, profe. sí, Entonces señor. dice que las líneas de la matriz A, si el determinante es 0, ahí ya está Ya corroborando vamos para allá. que, Que debe haber que una múltiplo escalar de la otra, ¿sí? Cuando nos dice, entonces los renglones de A son vectores linealmente dependientes. ¿Qué significa que sean dependientes? Que son múltiplos escalares. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo, es lo que nos está afirmando acá, para que tengamos en consideración. Vamos a ver. Si A es una matriz 3×3 y el determinante es 0, entonces los renglones de A son vectores linealmente dependientes. Entonces mire que es verdadero, sí. Ahora, no solo los vectores, porque recuerden que también podrían haber sido las columnas. Sí, aquí lo llaman renglones, pueden ser también las columnas, que una columna sea múltiplo escalar, pero pues como nos están diciendo, verifique si es falso o verdadero, pues en este caso obvio es verdadero, porque debe suceder o que las filas son una múltiplo del otro o que las columnas son múltiplo del otro. ¿Cómo así? Tengo yo 3, 1, 4, tengo
menos 2, 5, 6, tengo 6, 2, 8. Entonces, esto es un ejemplo de lo que está pasando acá. ¿Por qué sé que el determinante es 0? ¿Alguien me puede decir por qué sé que el determinante es 0? Porque son múltiplos escalares la fila 1 y 3. Exacto, porque la fila 1 y 3 son múltiplos por escalar, pero no es el único caso, porque podríamos nosotros pensar de pronto en 1 menos 1, 2, digamos que 3, 5, 6, digamos que menos 2, 4 y menos 4. Y en este caso, ¿por qué sé que el determinante es 0? Porque sé alguien que sepa por qué sé que el determinante es 0. Porque la fila 4, la fila 3 es múltiplo escalar de la fila 1. La fila 3, what the fuck, espere. Oiga, sí, mire que sí. Oiga, yo ni lo había pensado. Oiga, lo que es pensar en esa cosa. Esto por menos 2, por menos 2. Uy, súper bien. No lo había pensado así, Yesenia. Lo pensé por las columnas. Por Dios que estaba pensando en las columnas y mire que salió. También en las filas. Pero mire que la columna 3 y la columna 1, una es múltiplo escalar de la otra. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que si bien, como nos dice Yesenia, en este caso el determinante es 0 por una o por otra, o por filas, por la fila 1 y la 3, o por las columnas 1 y 3 también, porque mire que 1 por 2 me da 2, y 3 por 2 me da 6, y menos 2 por 2 me da menos 4. Entonces, también tanto la fila 1 como la fila 3 son múltiplos escalar. La columna 1 con la columna 3 también son múltiplos por escalar. Y verificamos, como nos está diciendo aquí el enunciado número 6, dice, la matriz es 3 por 3, sí, son matrices 3 por 3. ¿El determinante da 0? Sí, lo sabemos nosotros por las propiedades de los determinantes, que el determinante nos va a dar 0. ¿Y por qué sabemos eso? Porque una de las propiedades de los determinantes me dice que si una fila o columna es múltiplo de una fila o columna, su determinante da 0. Entonces, mire que aquí empezamos a corroborar. Entonces, todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos desde la teoría, ahorita lo estamos construyendo, ¿sí? Nos estamos apropiando de ello. ¿Para qué? Para ponerlo a favor de la teoría que estamos trabajando, que es un poquito más demostrativa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, no tan demostrativa, pero sí basada en los argumentos que tenemos nosotros de la teoría de matrices, de determinantes, de vectores, para que tengan en consideración. Ahora, vamos a hablar del siguiente, el séptimo. El séptimo nos indica que los polinomios 3, 2x, menos x a la 3 y 3x a la 4 son linealmente independientes en P2. ¿Por qué serán independientes? No hay sin idea. Mentiras. ¿Por qué creen que son independientes? Me voy a recortar solo este pedacito y vamos a mirar que son independientes. ¿Por qué dirán que son independientes? ¿Alguien me puede? Que son disque independientes. ¿Por qué creen que son independientes? El polinomio, los polinomios 3, el 2x, el menos x a la 3 y el 3x a la 4. ¿Por qué son independientes? Porque no son múltiplos escalares entre sí y cada uno Vamos a tiene ver. un grado diferente. Exacto, ese es el argumento, Yesenia, lo viste mejor que como lo hubiese pensado yo escribir. Ahora, otra forma de verlo, por ejemplo, este es grado X0, este es grado X1, este es grado X3 y este es grado X4. En ningún momento, al multiplicar por 3, me podrá dar, o al multiplicarlo por un escalar cualquiera, el 3 tan solo, me va a dar un X a la 1, o me va a dar un X a la 3, o un X a la 2. Entonces, en este caso, como son polinomios de P sub 2, de P sub 4, ¿sí? Cada uno de ellos pertenece a P sub 4. Entonces, en este caso, son vectores de 5 coordenadas. Una coordenada 3, 0, 0, para x a la 0, x a la 1, x a la 2,
x a la 3 y x a la 4. Ese es el primer vector, el que está acá. Para el siguiente quedaría 0, 2, 0, 0 y 0. Para el siguiente vector tendríamos nosotros 0, a la 1, a la 2, menos 1, a la 3 y a la 4. Y para el último tendríamos 0, 0, 0, 0 y 3. Si nos damos cuenta, con el primer vector solo podríamos encontrar la entrada x sub 0, x a la 0, de los polinomios de grado 4. Con el segundo podríamos los x a la 1, con el tercero los x a la 3 y con el cuarto los x a la 4. Entonces, como son de diferente grado, lo dijo Yesenia, como son de diferente grado, ¿sí? De diferente exponente x, aquí es 0x a la 0, 3x a la 0, 2x a la 1, menos 1x a la 3 y 3x a la 4 son de diferente grado, pues no hay cómo obtener uno múltiplo del otro, ¿sí? Que garantice yo que es a pesar de que son 4 vectores de 5 coordenadas, en este caso, son 4 vectores con 5 coordenadas, no hay cómo indicar que uno sea múltiplo escalar del otro, para decir, no, es que se puede generar como una combinación lineal, ¿sí? No, no son múltiplos. Entonces, por eso, estos son linealmente independientes. Entonces, vamos a seguir. El 7, linealmente independientes. El 8. El 8 dice las matrices. Las matrices, aquí aparecen estas matrices. Y me dice, esas matrices son linealmente independientes. ¿Por qué son independientes? ¿Por qué serán independientes? Chanfles. No, cojamos el amarillito. ¿Por qué son independientes? Porque si las usamos en cierto orden, podemos generar la entrada de cada una. Vamos a ver, por ejemplo, con esta obtendríamos la 2,1. Con esta obtendríamos, digamos que la 1,2. Con esta obtendríamos la 1,1. Y esta, porque no hay cómo obtener la 3,3. La 2,2. Pero en la tercera podemos obtener la 2, 1 y en la segunda la 1. Sí, pero por ejemplo para la 3, para la 2,2 no hay cómo obtenerla. Entonces, por ejemplo, con estas dos obtendríamos la misma, con la 2 y la 3. Obtendríamos la misma, si cogiéramos esas dos. Para coger la primera, para coger el 1,1, solo se podría con la primera matriz o con la cuarta matriz. Para la 2,2 se podría con la segunda, la tercera y la cuarta, cualquiera de ellas. Para la 2,1 solo se podría con la 3 o con la 4. Pero para la 3,3, para la 2,2, qué pena, estoy confundido con el 3,3. Para la 2,2 no hay ninguna que se pueda obtener para esa. A mí, en mi caso, en mi noble concepto, humilde e ignorante concepto, para mí son dependientes. No sé por qué independientes, pero para mí son dependientes. Vamos a ver. Mírenla. Sí. Entonces, linealmente independientes no son dependientes, ¿sí? Porque la 2 y la 3 dependen. Si yo hubiese cogido, como les estaba indicando, esta para la 1,1, esta para la 1,2, esta para la 3,1, pero esta termina siendo múltiplo escalar con respecto a la 1,2. Entonces, no, son dependientes. Entonces, mire que estas autoevaluaciones de cierta forma nos ponen a construir y a consolidar el conocimiento que estamos teniendo nosotros de lo que vamos trabajando, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente partecita, por eso quería yo que nos viéramos para mirar estas autoevaluaciones y entenderlas desde ahí. Y entonces sobre eso fue que trabajamos esta partecita que quería yo corregirles, ¿sí? De ser linealmente dependientes. Ahora, íbamos a
al tema que vimos nosotros el martes, que el martes era las bases y las dimensiones. Entonces, bases y dimensiones, si usted se da cuenta que hay ejemplos, ¿sí? Entonces, la dimensión de Rn es n, porque pues depende, si es R2, pues tiene 2 vectores, si es R3, pues tiene 3 vectores, si es R4, tiene 4 vectores. En el caso de la dimensión de P sub n, es todos los polinomios, pues tiene todos los polinomios más 1. Si es P1, P2, pues tiene 3 vectores, porque tiene el de x sub 0, el de x sub 1 y el de x sub 2, debe tener. Si es 5, pues tiene el de x sub 0, el de x sub 1, el de x sub 2, el de x sub 3, el de x sub 4 y el de x sub 5, 6 vectores, por eso n más 1, ¿sí? Acá dice, la dimensión de las matrices m por n, pues como les había comentado, si fuera 3 por 5, pues sería 15 matrices necesitaría para poder generarla. Entonces, por eso dice, la dimensión será multiplicar m por n. Aquí es lo que está diciendo en esta partecita. P, ¿qué significa P? P es el conjunto de todos los polinomios, es lo que tenemos que tener en consideración cuando nos están diciendo esto. Entonces, vamos a ver si me deja resaltarlo acá. Sí, listo. Cuando me hablan de P, me están diciendo de todos los polinomios. Una cosa es que me diga P sub n, porque me dice los polinomios de una cierta cantidad. ¿Cuál? 3, 5, 2, 9, 10.000. No hay problema. Pero su dimensión va a ser 10.000 más 1. Pero en el caso de que habláramos de P solita, así como está expresado en esta partecita en el 557, aquí, en este 557, cuando hablamos de P, ya estamos hablando de todos los polinomios. Y para poder tener una dimensión de todos los polinomios, pues tendríamos infinita. ¿Y por qué infinita? Una dimensión infinita. ¿Por qué? Porque ya como son todos los polinomios, entonces no es solo P sub 2, no es solo P sub 3, son P sub 0 más P sub 1 más P sub 1, 2 más P sub 3 más P sub 4 más P sub 5 más P sub hasta el infinito y más allá. Y siempre habrá un P sub n más 1, ¿sí? 1 más. Entonces, por eso se indica que la dimensión de los polinomios, de todos los polinomios es infinita, para que tengan en consideración. Y aquí sigue, y aquí es una parte teórica un poquito más fuerte, pero pues, lo que le decía, esto, cuando habla de esto, estamos metido en la parte de los intervalos cerrados para funciones. Entonces, pues, no, por eso les digo, no miren eso, que eso tiene que ver con cálculo. Entonces, subespacios de P sub n, entonces aquí ya, esta partecita era lo que estábamos viendo, un espacio solución para un sistema homogéneo. Entonces, mire que aquí tenemos un sistema homogéneo. ¿Qué me garantiza un sistema homogéneo? Dos cosas, primero que todo. En este caso sabemos que son planos. Al ser planos, tienen una garantía, y es que, ¿cuál es la garantía de un sistema homogéneo? Que parten en el origen, Si yo cogiera, venga y le muestro acá, aprovechando que estamos con el computador, si yo cogiera chocorrón, ¿cómo es que se llama? Accesos. Entonces en accesos, por acá metámonos a GeoGebra, y en GeoGebra, si tomara vamos a ubicar R3, perdón, cancelar, chao Lola, vamos a vistas, R3, aquí estamos en R3, voy a quitar R2, entonces vamos a graficar este vector. Entonces, a ver, este plan, x más 2y menos z, x es acá, x más 2y menos z igual a 0. Entonces, démonos cuenta que al girar acá, este plano pasa por el origen, ¿sí? Si yo hubiese colocado igual a 5, aquí voy a colocar un 5, mire lo que pasa. Ya se correría, ya no estaría en el origen mismo, ya no pasa por el origen, ¿sí ven? Ya no pasa por el origen, pasa por una coordenada igual a 5, digamos que ese sea z, no sé, aquí, y listo, pero ya no pasa por el origen. Entonces, el estar igualado a 0 me garantiza que pasan por el origen. Y al pasar por el origen, un plano pasando por el origen es linealmente, no linealmente dependiente, sino que me va a permitir ser espacio vectorial.
para lo que estábamos trabajando nosotros la semana pasada, ese espacio vectorial. Y ahora, si cojo el otro, ¿por dónde está el otro? Si cojo el otro, 2x menos y más 3z, 2x menos y más 3z, 2x menos 3y más z igual a 0. Vamos a ver si este también pasa por el origen. Ya se ve muy amontonado, entonces vamos a que lo quedo con, sí, quítate de ahí. Listo, entonces, vamos a ver el otro. Entonces, es este que está lila, sí, no, un azulito celeste, digamos. También pasa por el origen, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos en últimas? Entonces, ustedes dirían, se supone que cuando nosotros hallamos el sistema la solución de un sistema de ecuaciones que estamos hallando, la solución de la intersección de, en este caso, los planos, ¿cierto? Entonces, pero la intersección de esos planos es una línea recta, como les estaba comentando yo acá. Entonces, al ser una línea recta, entonces, ¿qué pasa? Pues para poder hallar la solución de ese sistema de ecuaciones, pues mire que tenemos aquí, tenemos 1, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 3, 2 menos 1, 3. Entonces, como es una matriz 2 por 3, es un subespacio de R3, o sea, de 3 magnitudes, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, que cuando igualamos a 0 para hacer Gauss-Jordan, mire que aquí se empieza a hacer eliminación de Gauss-Jordan. Sí, aquí no nos dicen qué paso usaron, pero generaron el 0. Aquí no nos dicen qué paso usaron, pero dividieron entre menos 5, todo eso causó para que nos diera 1. Y no nos dijeron qué paso usaron, pero acá subamos una gótica. Oh, santo Israel. Listo, aquí está. Cuando ya tenemos este valor, ¿qué es lo que sucede? Voy a llevármelo aquí un momentico para que le podamos rellenar una gotica de más. Enter. Eso, contra este. Oh, santo, ¿qué hice? Z, perdón, a ver qué pasó. Ahora sí. No lo quite, no lo coloque, no le tomé, no lo recorte, qué pena. Tenemos acá este sistema que tenemos nosotros y ahorita lo vamos a terminar de solucionar. Control B. Aunque sea ya teniendo esto, ¿qué es lo que podemos nosotros escribir? Entonces nosotros reescribimos y ahí lo que no nos cuenta el libro y tenemos que nosotros inferir bajo la teoría y entonces para poder inferirlo de mejor forma debemos saber lo siguiente. Ay, cancelar que ahora no. Entonces, ¿qué hacemos? De aquí, ¿qué podemos escribir? De este que está acá. Vamos a escribir que X más Z es igual a 0. Y de la segunda, Y menos Z es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podríamos obtener a X igual a menos Z, ¿sí? Para este caso, que X sería igual a menos Z y que Y sería igual a Z. Por tanto, el vector que nosotros generamos de coordenadas X, Y, Z sería igual. Para X, dijimos que menos Z, mírelo ahí. Para Y, dijimos que Z, mírelo ahí. Y para Z, pues Z es Z. Y entonces de ahí es donde sale este vector que tenemos nosotros aquí presente. Este vector. Que en últimas es múltiplo de un Z, de un parámetro llamado Z. Entonces por eso es que nos dicen, luego el vector generador es menos 1, 1, 1. Sí, el vector generador es menos 1, 1, 1. Que multiplica a cualquier escalar siendo Z un número real, para que tenga en consideración un perteneciente al conjunto de los números reales. Entonces, si yo le doy cualquier valor a Z, ese Z multiplicado por menos 1, por 1 y por 1, me va a dar el X, Y y Z de la coordenada que me sirve como solución para el espacio, para este espacio solución del sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, para que tenga en consideración. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Entendida la partecita de la solución de un sistema de ecuaciones homogéneo? ¿Sí, o no, Pi? Uy, se fueron todos. ¿Eran solo? Madre mía. Pues se me cayó la señal. Ah, no, sí hay gente.
Yo pensé que no había nadie. ¿Sí medio se entendió? Profe, qué pena, Sí, sigo sin profe. entender por qué termina así como una columna, el menos uno, 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 o sea, ¿cómo pasa de la matriz a eso? De la matriz, porque es que acuérdate que siempre los sistemas de ecuaciones son sistemas de ecuaciones semejantes. ¿Cómo así semejantes? Que tienen la misma solución. Entonces, este sistema, la solución de este sistema es la misma solución de cada uno de los sistemas, la matriz. ¿Sí? Entonces, este sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Tiene solución representada aquí. Entonces, esto es lo mismo. Esto es equivalente. ¿Qué significa equivalente? Que el x, y y z serán el mismo valor, ¿sí? Este también es equivalente y este es equivalente también. Entonces, como esto es equivalente a cualquiera de los anteriores, ¿qué podemos hacer? Escribir, esto es 1x, míralo. Esto es 1z, míralo, igual a 0. No hay y, porque no hay y. Entonces acá 0x, por eso no hay x. Hay 1y, por eso hay una y. Menos z, igual a 0. Por eso, en últimas, esto se puede expresar. Entonces le estaba comentando yo que x más z es igual a 0. X más z es igual a 0, sí. X menos z es igual a 0. Y menos z es igual a 0, sí. Y entonces x es igual a menos z, sí, de esta ecuación salió esta. Y y menos z es igual a 0, o sea que y es igual a z, sí, esta sale de acá. Entonces, ¿qué podemos entrar nosotros a concluir? Que si yo necesitara el vector x, y, z, este x, este y este z que estamos expresando acá, pues ese vector de 3 coordenadas para la x será igual a menos z. Míralo acá, aquí está, aquí vamos a resaltarlo. Este lo concluyo de aquí. El siguiente que concluyo es este. Y es igual a z, bueno, entonces en vez de y voy a escribir z. Pues, como no se hace ningún cambio, pues z es el mismo z. Entonces sigue siendo el mismo z. Pero, ¿qué significa de ahí? De ahí saco una conclusión de que si yo factorizara el z, pues me quedaría un vector con coordenadas menos 1, 1 y 1. No sé si medio entiendes un poquito mejor. Ya, profe, ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Yesenia, ¿tú me ibas a decir ahora algo? No, no, señor. Era confirmarnos que se entendía esta partecita hasta ahí. Sí, señor. Listo. Uy, qué perecita, tan rico que es hacer perecita, aunque sea una media horita. Listo. Entonces, ahora vamos a la parte que estábamos viendo nosotros de las bases y dimensiones. Entonces, el taller que nosotros vamos a trabajar, en este caso, mire que también aquí aparece un ejemplo de solución de un sistema homogéneo, ¿sí? Un sistema homogéneo de mayor grado, ¿sí? Aquí, este es chévere porque mire lo que está pasando acá. Cuando se tomó este sistema homogéneo, voy a dejarlo hasta ahí para que lo veamos de cero. Entonces vamos a ver si se entendió. Vamos a ver. Listo, vamos control, enter, enter. Control B. Listo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, lo que se hizo fue una reducción de Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces se trató, pero ¿qué pasa? Que como la fila 2 es múltiplo escalar de la fila 1 y la fila 3 es múltiplo escalar también de la fila 1, en últimas tan solo la fila 1 es la que me genera. Entonces, por ello, ¿qué necesitamos nosotros? Aquí nosotros podemos expresar que x es igual a y menos 3z. Porque aquí, ¿qué está diciendo? Este sistema que está diciendo que 2x menos y más 3z es igual a 0. Pues yo voy a despejar con este, de aquí salió esto y de esto sale esto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Alguien que me diga que sí, Lili. Sí, profe. Sí, listo. Entonces, con ese parámetro, nosotros podemos expresar un vector en de las 3 coordenadas, porque como la solución es un x, y, z, pues el x, el y el z estarían expresados de la siguiente forma. El x sería de la forma y menos 3z.
El Y pues sería un Y y el Z sería un Z, lo que les estaba mostrando el día martes. Pero esto se puede entonces obtener como la combinación lineal de dos vectores. Un vector que está en términos de y un vector que está en términos de Z. Entonces, el vector que está en términos de Y, ya regálame un instante, vente a ver si te alcanzo a solucionar la duda. Aquí sería un 1, porque aquí solo hay una Y, un 1, porque en esta coordenada solo hay una Y un 0, porque aquí en la última coordenada no hay Y's. En este segundo vector, un -3, porque es la coordenada que aparece para Z, un 0, porque en la segunda coordenada no hay nada, y un Z, que es lo que aparece acá. Por tanto, ¿sí?, la base para esta solución de este sistema homogéneo tendrá como vectores 1, 1, 0 y -3, 0, 1. Esa base es estos dos vectores y su dimensión es 2. ¿Me ibas a preguntar algo, perdón? Ese Y menos 3Z no iría sobre 2, porque es 2X. Ah, what the fuck. Sí, señor, se me había chanfleado eso. Sí, señor, gracias, muchas gracias. Entonces, esto es sobre 2, esto sobre 2, entonces acá un medio, entonces sobre 2, sí, señor, entonces aquí es un medio, gracias. Aquí es un medio, listo, entonces aquí es un medio y aquí un medio. Muchas gracias, se me había pifiado ese 2. Sí, señor. Y entonces la solución serían estos dos vectores y la dimensión serían 2. Y ya, eso es. Sí, Pip, eso era lo que estábamos trabajando. Entonces, eso era lo que estábamos trabajando. Y esa es la lectura que quiero que ustedes empiecen a hacer. Porque una cosa es hacer operaciones mecánicas, sí, como en algún momento les decía, pero otra cosa es interpretar lo que nos están diciendo bajo la teoría que ya tenemos que haber construido nosotros con todo lo que hemos hecho. Entonces, a eso vamos. Entonces, ahora, sí, entonces, bueno, mire, por aquí apareció que eran estos dos vectores. Vamos a ver qué hicieron. 3, el 2x. Bueno, lo que hicieron fue, creo que despejar. Listo. En el plano, entonces lo que hicieron para miremos esa segunda versión. Lo que hicieron ellos es la de fácil, ¿sí? La de fácil que yo les decía. Podemos despejar X, podemos despejar Y o podemos despejar Z. En el caso del el constructor del libro, el constructor no, sino el que diseñó toda la parte del libro, lo que cogió fue la ecuación 2x menos y más 3z, y lo que hizo, igualándolo a 0, lo que hizo fue coger 2x más 3y más 3z igual a y, que era el más fácil de despejar, ¿sí? Entonces, esta es una base, sigue siendo de dimensión 2, ¿sí? Es una base, pero en este caso era más fácil despejar la y, y al despejar la y, entonces tenemos que la solución x, y y z, que son vectores en R3, está dada por un x, para y vamos a escribir 2x más 3z, y para z pues el mismo z, que se convierte en la combinación lineal de dos vectores, uno multiplicado por x y otro multiplicado por z. Pero el que se multiplica por x, en este caso sería de coordenadas 1, 2 y 0, porque en la coordenada 3 no hay ninguna x. Y para los combinados con respecto a z, sería 0 en la primera, porque en la primera entrada no hay z. En la segunda sí hay un 3 y hay un 1. Por eso también, siendo de dimensión 2, ¿cierto? La base con respecto al plano de y es esta, ¿sí? Y sigue siendo dimensión 2. Entonces la dimensión sigue siendo la misma, la base es diferente. Otra cosa hubiese sido si hubiésemos despejado z. Entonces tenemos tres bases que podríamos generar de forma diferente. En este caso buscaría uno la más fácil,
¿sí? Y ese 1, 2, 0, 0, 3, 1 es el que muestran en el libro. Entonces, miren, 1, 2, 0, 0, 3, 1 y dimensión 2. Eso es lo que tenemos. Entonces, miren toda la teoría que está metida en un ejemplo de estos, ¿sí? Y por eso es que es bueno hacer esa lectura. Entonces, miremos, voy a cerrar esta partecita de la clase de hoy, ¿sí? Con la solución de esta autoevaluación. La autoevaluación, lo que no entendemos en los ejercicios del taller, ¿sí? Cuando se explican en clase, las autoevaluaciones nos dan mucha luz. Estas autoevaluaciones, por eso me parece muy bonito este libro, muy agradable. Les soy sincero, siempre he trabajado este libro por esas autoevaluaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso dice, perdón, quítate, listo. Entonces, vamos a mirar. Entonces, indique cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos. Cualquier tres vectores de R3 forman una base de R3. ¿Falso o verdadero? Falso. Para mí es, quién sabe. Entonces voy a llevármelos así nomás para no dejarme afectar por ellos. Entonces voy a llevármelo las preguntitas y vamos a ver. Y vamos a escribirle, no, aquí lleguemos a un consenso y miramos si es falso o verdadero y miramos por qué o qué de qué. Entonces, con tres vectores, Yesenia me dice que es falso y el resto me dicen que quién sabe. Entonces, ¿por qué para ti es falso, Yesenia? Porque los vectores entre sí, porque dice cualquier tres vectores, los vectores entre sí pueden ser múltiplos de escalar uno del otro. Tal cual, esa china es re inteligente, mire, ahí está, muy bien. Claro que sí, señora. Como dice cualquiera, no me está garantizando, ¿sí? Una cosa es que con tan solo tres vectores uno garantiza que pueda generar R3, ¿sí? Pero, como dice cualesquiera, cabe la posibilidad de que haya vectores, dos de ellos o tres, que sean múltiplos escalares. Y al ser múltiplos escalares, pues ya no generarían R3, ¿sí? Entonces, ahí es falso por ese lado. Ahora vamos al siguiente. Segundo, dice, cualquier tres vectores linealmente independientes en R3 forman una base para R3. ¿No es lo mismo? ¿O por qué escribir tanta cháchara? ¿Por qué No, tanta aquí lo cháchara están en el... especificando que son Señora? linealmente independientes. Exacto, entonces es falso también. No, Ese es está bien. verdadero. Es verdadero porque ya, miren, aquí me dice cualquiera. Aquí son unos cualquiera. Pero aquí, a pesar de que me habla que son unos cualquiera, me dice que son linealmente independientes. Entonces, como ya me están indicando que son linealmente independientes, ya me están dando una garantía. Y esa garantía me sirve para asumir que en realidad forman una base para R3. ¿Sí? Entonces, mire que ya eso es lo que es en texto, son esas palabritas escondidas ahí en el enunciado que ¿qué? Que nos pueden hacer dudar, ¿sí? Entonces, para que tenga su merced cuidado, ¿sí? Lo importante de la palabra, mire que a veces a nosotros en algún momento en el colegio nos decían, es que ustedes no saben interpretar los enunciados, es que la matemática es única, pero la parte de la interpretación aquí juega un papel muy claro, y es que en palabritas tan pequeñas, en frasecitas tan pequeñas, están escondidas teóricamente cosas muy grandes. Yo les voy a pedir el favor, échele la miradita un minutico, 2 minuticos al 3, 4 y 5. A ver qué encuentra su merced en 3, 4 y 5. Sin ir a mirar el libro y la respuesta si dice que es falso o verdadero, ¿sí? Sin esa trampa. Mientras yo destapo mis pajaritos que no los he destapado. Un minutico y ya vuelvo.
Listo. Entonces, si vamos y miramos entonces el tercero, una base en un espacio vectorial es única. Pregunta, ¿falso o verdadero? Para mí eso es verdadero. Como palabra de Dios. Una base. Pues según lo que vimos ahorita, profe, o sea, para un espacio vectorial se podrían crear varias bases, pero sí Claro. sería, o sea, Entonces, claro, entonces no es única. Ya nomás con el ejemplo que vimos hace un momento, aquí, nomás con el ejemplo que vimos hace un momento que podíamos saber, no, era arribita, estaba en el documento que era. Aquí ya sacamos dos bases, ¿sí? Y podíamos sacar la tercera. Y no necesariamente son las sí. únicas. Entonces, démonos cuenta que bajo la teoría nos damos cuenta que es falso. No hay una única base, hay muchas bases para un espacio vectorial. En el caso del sistema homogéneo, encontramos 3, pero podrían haber más, ¿sí? Entonces, claro, es falso. Cuarto, dice, sea H un subespacio propio de R4, ¿es posible encontrar 4 vectores linealmente independientes en H? Entonces, ¿qué es un subespacio propio? Es bajo las partes del conjunto. ¿Sí? ¿Cómo así las partes del conjunto? Voy a decir R4, ¿qué es? R4 son los vectores A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, todas las combinaciones que podemos sacar de vectores de grado 4. Es eso. No todas, algunas combinaciones, un subespacio, un subconjunto, ¿sí? Que sea, pues obviamente me dice subespacio vectorial de R4. Después que cumpla las condiciones de que es clausurativo, que el múltiplo por escalar pertenece al espacio vectorial, que tiene su inverso, que tiene el módulo, o sea, que tiene el 0000, ¿sí? Eso dice su espacio propio, ¿sí? Y que dentro de esas características, entonces, ¿es posible encontrar 4 vectores linealmente independientes? ¿Eso qué sería? ¿Falso o verdadero? Para mí lo más seguro es que... Pues sería verdadero, ¿no? Sería verdadero, claro que sí, señor. Porque si ya garantizo, primero que todo, que siendo subespacio, con que tenga, es posible encontrar, si no me dice todos los vectores, cualesquiera, no, sino es posible encontrar 4 vectores, sí, los podemos encontrar, ¿sí? Para que sean linealmente independientes, sí, señor, se pueden encontrar. Vamos al siguiente, mire que aquí ya me están diciendo, en H es un subconjunto, si aquí un X, Y, Z, de la forma que eso es un plano, ¿cierto? Es un plano que pasa por el origen, y hacer un plano que pasa por el origen, tiene dimensión, dice que tiene dimensión grado 2, tiene dimensiones 2, ¿será cierto o será falso? Pues si es X, Y, Z sería falso, ¿no? Que sería, ¿no serían 3? Pues date cuenta que no, porque ¿te acuerdas que tenemos Hay que hacerle. podríamos despejar la X en términos de Y y Z y entonces me aparecerían 2 vectores. Podríamos despejar la Y en términos de X y Z y me aparecerían 2 vectores. Podríamos despejar la Z en términos de X, Y y Z y me aparecerían 2 vectores. ¿Sí? No sé si entiendes o lo hacemos con un poquito más de plastilina. ¿Lo hacemos un poquito con plastilina? Bueno, profe. Hagámosle. ¿Qué quieres despejar? ¿X, Y o Z? X. Listo, vamos a despejar X. Como vamos a despejar X, el 2X siendo igual a, digamos que voy a dejar 17Z menos 11Y y que X sea igual a 17 medios de Z menos 11 medios de Y. ¿Por qué dejé primero la Z? Porque era positiva, no es que tenga una regla o que no, es para que quedara positiva y no me quedara ese menos del Y al principio.
Y entonces, cuando yo halle la solución X, Y y Z, esa solución X, Y y Z, pues para X tengo esta ecuación, que es de 17 medios de Z menos 11 medios de Y. Eso para la coordenada en X. Para la coordenada en Y, pues sigue siendo Y. Y para la coordenada en Z, pues sigue siendo Z. Esto me genera que haya un vector multiplicado por y haya un vector multiplicado por Z. Entonces, el vector que multiplica Y sería el de 17 medios. El de Y es 1 y el de Z, pues como no tiene que ver con Y, pues queda en 0. Ahora, para el que tiene que ver con Z es menos 11 medios, el 0 y el Z, porque en la coordenada 2 no hay una Z. En la coordenada 3, pues Z es el mismo Z. ¿Sí? Entonces es un 1, qué pena que es un 1, un 1, un 1, un 1, un 1. Y entonces, mira que ya tenemos una base y esa base es de dimensión 2. ¿Sí? Listo, bro. Eso es, eso es. Entonces mira que ya tenemos la solución para ese sistema de ecuaciones homogéneo. Y no, es un sistema de ecuaciones homogéneo pues, donde solo hay una ecuación. O es la ecuación del plano, ¿sí? Entonces, porque es un subconjunto de R3, es la ecuación de un plano. Entonces, para que tengas en consideración. Entonces, si vamos y miramos, entonces, lleguemos hasta el quinto. Entonces, tendríamos las siguientes opciones. Vamos a ver solo hasta el quinto entonces acá. Entonces se supone que es falso, verdadero y el último verdadero. Entonces, falso, verdadero y verdadero. Vamos a ver entonces. Acá, bájate. Oh, nos faltó una, pero bueno. Falso, verdadero, falso. Uy, el cuarto es falso y el otro sí es verdadero. El cuarto es falso. Vamos a ver en qué caímos mal del cuarto. H es un subespacio propio. ¿Es posible encontrar 4 vectores linealmente independientes? Propio. Pero es que propio es que sea de sus partes. No, ahí sí no sé cómo, no, ahí sí diciéndoles la verdad, no sé. Entonces, ¿a qué hace referencia si es un subespacio propio? Porque subespacio, para que sea subespacio debe cumplir las condiciones, pero que sea propio debe ser con sus partes. Entonces, pero no sé por qué será falso. Para mí es verdadero. Si miramos los últimos dos, para mí es verdadero. Miremos los dos que no habíamos visto. Dice acá, sea B1, B2, B3, Bn, una base para el espacio vectorial de B, entonces no es posible encontrar un vector B en ese conjunto tal que ese vector genere a B sub n. Aquí esto es mera teoría. Entonces, tenemos esos vectores, una base para el espacio En vectorial. español, profe. En español, sí señora, en español. Listo, entonces acá en un español cristiano, para que no pensemos que eso es del diablo. Entonces vamos para acá. Entonces tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Una base para un espacio vectorial. Estos son la base, entonces pueden ser, si es B sub n, entonces B sub 2, pues son 2 vectores, y B sub 3, 3 vectores, entonces dejémoslo hasta ahí. Es una base para el espacio vectorial que estamos hablando, ¿sí? Entonces no es posible encontrar un vector B perteneciente a S, tal que ese vector genere a todos. Entonces, ya. Con un vector no puedo generar todos los vectores de R3. ¿Cómo así? Si yo tengo, voy para allá, el español. Vamos a ver si es esto. Pum, 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 pum. Bajémoslo de una vez las dos cositas que necesitamos. Este y este. Entonces, ¿qué es eso? Chample, ¿verdad que quiero recortar antes de ir? Plano. Listo. Vamos acá. Y baja. Ay, no, aquí no tanto. Sigamos bajando por acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice en últimas acá?
que si yo tuviera, por ejemplo, me voy a subir una gotica para hacer dos ejemplos. Mire que un instante escribo yo algo por acá. Listo, entonces, si yo escogiera, por ejemplo, en P sub 2, bueno, en R, no, ni siquiera P sub 2, en R2 para hablar del espacio, del plano. Entonces, digamos, si yo cojo un vector 2, 1, menos 2, con un solo vector, ¿puedo generar R2? O en R3, ¿Cómo así, profe? con 5 menos No, 1. porque solo tendría una entrada, ¿no? Exacto, entonces con un solo vector, ¿puedo generar R3? No. No, entonces ni con un solo vector genero R2, ni con un solo vector genero R3. Entonces eso es lo que me está diciendo acá. Mire que me dice, entonces no es posible encontrar un vector tal que me genere todos los vectores que se necesitan. Entonces eso es verdad. En este caso esto es verdadero. ¿Sí? Porque me está negando. No es posible. Entonces no. Con un solo vector no puedo generar R2, con un solo vector no puedo generar R3. Entonces eso sería verdadero. En este caso sería verdadero porque me está negando que se pueda hallar. ¿Sí? Para que tengan en consideración. Y el último, entonces, el sexto es verdadero, el séptimo, vamos a ver qué dice acá. ¿Serán una base para las matrices 2×2? Sí, Sí, menos mal. ¿Por qué? Por guay. porque en esta sí ya verifiqué que tiene una entrada para cada Para posición. cada coordenada, para cada posición, sí, para la 1, 1 con esta, para la 1, 2 con esta, para la 2, 1 con esta y para la 2, 2 con esta. Entonces ya tengo garantizado para cada una de las entradas el poder encontrar. Porfa, regálenme una matriz 2×2, cualquiera, la que quiera. Regálenme una matriz 2×2, la que quiera. 1, 3, 2, 5. 2, 5. Vamos a obtener esa matriz como una combinación lineal de todas estas. Y entonces yo voy a coger el 2, 0, 0, 0 y la voy a sumarle una matriz que tenga 0, 3, 0, 0, más voy a obtener una matriz que es 0, 0, menos 7, 0, más esta matriz que tiene coordenadas 0, 0, 0 y 12. Y entonces, ¿cuáles van a ser mi A? ¿Cuáles van a ser mi B? ¿Cuáles van a ser mi C? ¿Y cuáles van a ser mi D? Para que yo A multiplicado por esto, B multiplicado por esto, y C multiplicado por esto, y D multiplicado por esto me den, pues no es tan difícil, porque en el caso de A tendrá que ser un medio. En el caso de B tendrá que ser 1. En el caso de C tiene que ser menos 2 séptimos. Séptimo. Y en el caso de D tiene que ser 5 5, doceavos. 12. Y ya. Esas serían las constantes que me permiten hallar una matriz cualquiera. Yesenia, ¿nos pusimos de acuerdo para inventarnos esa matriz cualquiera? No, profe. No, ¿cierto? Tú te la inventaste ahí de corazón. Y listo. Eso es. Entonces, a eso tiene que ver, y mire todo lo que construimos. Si bien el martes yo les había comentado sobre bases y dimensiones, el hacer la lectura para esto. Esto es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que podemos obtener cualquier matriz 2×2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a trabajar entonces, las últimas dos entonces eran verdaderas. Vamos a irnos para acá. Señor, señor. Las últimas dos son verdaderas, mírela ahí. Entonces, obvio vamos a trabajar sobre el taller número 5.5. Yo les había dicho hasta cuál íbamos a trabajar en el 5.5. ¿El 15? Hasta el 15. Creo que es ¿Pares? ¿El 33? hasta el 15, Ay, 16.
Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar del 1 hasta el 15. Ahí sí vamos a trabajar del 1 hasta el 15. ¿Sí? O hagámosle de 1 hasta el 16. Ese es el taller que vamos a trabajar el día de mañana. ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Pues no sé si me lo permitan, si vean pertinente, que trabajáramos el tema que sigue. Lo que pasa es que, miren, es del 1 hasta el 15 y tendríamos que irnos al del 20 y algo aquí. Tratar de trabajar aunque sea uno o dos de estos. Para mí sería bueno que trabajáramos, por ejemplo, el 24, el 20, cualquiera de esos. Pero pues el 24 en especial, ¿por qué? Porque ya tendríamos una... Yo propondría que trabajáramos el 23, el 24 y, por ejemplo, el 29, así de locos. Trabajar el 23, 24 y 29. Entonces, trabajaríamos como taller del 1 al 15, el 23, el 24 y el 29 de capítulo 5.5. Ese sería como tal el taller que tendríamos nosotros que trabajar para trabajar con calmita. Yo voy a ir a la universidad el día de mañana, ¿sí? Pero pues muy posiblemente van a estar en las mismas condiciones. Dije yo, pues de ir a sentarme a poner cuidado que no van a abrir, pues prefiero ir un solo día y prefiero ir mañana, que es cuando me encuentro con con los 3 grupos que tengo yo. Entonces, mañana yo iría a la universidad, pero muy posiblemente esté cerrada igual que hoy, ¿sí? Hasta la otra semana esté cerrada. Y entonces, ¿qué les propondría? Una de dos. Hay dos opciones, ustedes me dirán cuál es la más pertinente. Que trabajáramos mañana la explicación de cambios de base, como para que nos quedaran las dos cosas. O más bien dejamos hasta ahí, trabajamos primero 5.5 y el martes trabajaríamos cambios de base. No sé, sea porque lo hagamos virtual, sea porque lo hagamos presencial, por mí no hay ningún problema. Ustedes me dirán, yo voy a colocar las opciones, las dos opciones, ¿sí? De hagámoslo cambio de base, ¿sí? Mañana o más bien hagámoslo el martes. Y ya miramos el lunes si lo hacemos virtual o lo hacemos presencial, ¿sí? Señor. Bueno, profe. Listo, muchachos, entonces eso fue la clase del día de hoy. Les agradezco por haber asistido, espero hayan podido entender. Profe, ya va.